Hola, muy buenas. Esta es la 10ª y última conferencia con las que el Ayuntamiento de Villaviciosa, con la colaboración de la Universidad de Oviedo, la Fundación José Cardín Fernández, la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa y Ateneo Obrero, celebran el 750 aniversario de la fundación de la Puebla de Maliayo. Conferencias que, ante la imposibilidad de escucharlas de manera presencial en el Teatro Riera como estaban previstas, se realizan por este medio atendiendo las indicaciones sanitarias que nos prohíben reuniones para evitar contagios del epidémico virus que nos afecta, señalándoles que tanto esta como las anteriores conferencias estarán colgadas y a su disposición en el canal YouTube del Ayuntamiento de Villaviciosa. Trata la que hoy nos ocupa sobre el territorio de Maliayo, las características físicas y geográficas que lo diferencian de los de su entorno, de las primeras sociedades humanas que nos dejaron sus huellas, de aquellas actividades y modos de vida que aglutinaron una población que construyó viviendas y levantó murallas para defenderlas, de los primeros maliayeses, en definitiva, que tuvieron sentimiento de pertenencia a un territorio que quisieron y marcaron como suyo. Para mí es un placer presentar al ponente de hoy, Jorge Camino Mayor, porque además de un excelente y notorio arqueólogo, es también un buen amigo. El relato personales me llevaría tanto más tiempo de la conferencia, por lo que me ceñiré a aquellos datos más prosaicos y propios de estas presentaciones. Jorge Camino es nacido en Avilés en 1960, estudió Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo, orientándose a la especialidad de Arqueología con la realización de la memoria de licenciatura sobre los castros marítimos asturianos bajo la dirección de Miguel Ángel de Blas. Memoria que fue publicada por el Real Instituto de Estudios Asturianos. Se doctoró posteriormente en la Universidad de Alcalá de Henares bajo la tutoría del profesor Rodrigo de Balbín Berma. A poco de su licenciatura, por encargo del entonces director general de Cultura, Emiliano Fernández Prado, dirige la Escuela Taller para la Restauración del Monasterio de Valderiós durante 2 años. Como arqueólogo profesional realizó los inventarios arqueológicos del concejo de Salas, Tineo, Allande y Castropol, y un gran número de actuaciones en la arqueología preventiva de las obras de concentración parcelaria para la Consejería de Agricultura, para la que también dirigió diversas intervenciones en la recuperación del patrimonio cultural, como la restauración de la hasta entonces poco conocida iglesia románica de San Martín de Bada en Parres. En 1997 adquiere por oposición la plaza de arqueólogo de la Consejería de Cultura y pasa a trabajar en las múltiples facetas de la gestión administrativa. En el 2009 gana el concurso de arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias. Durante esa etapa formó parte en diversas ocasiones del Consejo de Patrimonio Histórico. Fue asesor del Comité Científico para el proyecto de contenidos del Museo Arqueológico de Asturias y colaboró en la exposición Astures y en las aulas didácticas de Coaña y La Carisa en Nembra. En el año 2015 abandona la arqueología oficial y pasa a desempeñar otros cometidos en la administración regional. En el ámbito investigador, cabe señalar los estudios en los castros de la Ría de Villaviciosa, dirigiendo entre 1987 y 1996 excavaciones en el Pico Castillo de Morillón, el Castillo de Camoca y el Campón de Olivar, además de otros yacimientos, de los que se obtuvo la primera secuencia cronológica de la Edad del Hierro cantábrica y múltiples conocimientos sobre la arquitectura de las fortificaciones y de las viviendas, los rituales domésticos, la actividad metalúrgica y la economía agraria, entre otros. En la actualidad, prepara la memoria científica de esas investigaciones. Con el equipo de prehistoria de la Universidad de Alcalá participó en el estudio y publicación de la excepcional sepultura de Fuentenegroso, en la Sierra del Cuera, y dirigió las excavaciones en el castro, que no llegó a ser habitado, de la Forca en Grado. Especial interés tuvo su intervención en el descubrimiento del conjunto arqueológico de La Carisa, situado en el corazón de la cordillera cantábrica. Coordinó el equipo que entre 2003 y 2008
con la financiación de Cajastur, y en algunos años posteriores estudió varios campamentos romanos y la vía militar del eje de operaciones comandado por Publio Carisio, el legado de Octavio Augusto para la conquista de Asturias. En ese mismo ámbito y en el Corral de la Mesa, ese equipo abordó la definición de unas insólitas y espectaculares fortificaciones levantadas para hacer frente a la invasión islámica. Pues, pocos años después, llevó a cabo la investigación de todo el trayecto de la afamada Vía de la Mesa, objeto de su tesis doctoral, y que se plasmó en el libro La Vía Austúrica Augusta, Legio a Flavionavia, por el puerto de la Mesa. Es autor en solitario o en colaboración con otros investigadores de casi un centenar de artículos científicos y divulgativos y de una decena de libros, a veces sobre temas dispares y poco conocidos como las almadías en los ríos asturianos o los primeros colonos asturianos de Norteamérica. Fue coordinador de sendos congresos sobre las causas políticas y militares del origen del Reino de Asturias y las guerras asturcántabras, cuyas actas vieron la luz en 2 publicaciones y también de varios números de excavaciones arqueológicas de Asturias. Participó en varios congresos internacionales y recientemente fue acreedor al Premio Investigación Rosario Acuña con el estudio Las raíces del campo asturiano en el primer milenio antes de Cristo, el sistema agrario de la Edad del Hierro. Finalmente, señalar que desde la década de los 80, tras rehabilitar el molino de Grases para su residencia, vecino de Villaviciosa, condición que mejora exponencialmente sus innatas cualidades personales y humanas, pues de todos es sabido que vivir en Villaviciosa, además de proporcionar salud para el cuerpo y paz para el espíritu, imprime carácter sacramental. Pasemos, pues, a ver y escuchar, no sin antes agradecerle su interés y atención, la que sin duda será una magnífica conferencia del arqueólogo y doctor en historia Jorge Camino Mayor. Buenos días a todos los ciberoyentes y ciberoyentas, que quizás se diga. En primer lugar, quiero agradecer las amistosas palabras de Miguel, del que vine pensando últimamente, que lo conozco ya desde hace 35 años y con el que he fraguado pues, una intensa amistad y al que tengo que agradecerle bastantes cosas en mi vida, desde el punto de vista laboral e incluso personal. Así que muchas gracias, Miguel, por tu ayuda siempre dispuesta y a la amistad. En segundo lugar, bueno, claro, quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas por haber pensado en mí para realizar esta intervención. Muy especialmente, pues claro, al propio Miguel González Pereda y a Sinén Rivero, que se puso en contacto conmigo y me informó de su organización y demás en estos últimos tiempos. Bueno, la propuesta que se me hizo de hacer una presentación sobre las comunidades humanas en la prehistoria y en la antigüedad en el territorio de Maliayo me hizo reflexionar sobre cómo abordar el tema de la propuesta. No quería limitarme a dar un catálogo de yacimientos y de restos arqueológicos que se conocen en el concejo y que han sido pues, investigados en algunos casos, pero en otros, en la mayoría, pues se tiene una información muy básica, muy elemental, meramente el testimonio de su existencia. Pensé entonces que podríamos reparar en cómo esas comunidades se fueron organizando en el espacio, cómo fueron estableciéndose y en qué medida establecieron también las relaciones de poder y de organización del territorio. Era pensar pues, en un primer acercamiento al conocimiento del territorio de las sociedades prehistóricas y de la antigüedad en el actual territorio de Maliayo. Bueno, vamos a abordarlo pues, pensando en cuántos yacimientos había, un acercamiento a la demografía, cómo estaban organizados en el espacio, su distribución,
si había relaciones jerárquicas entre ellos y, de alguna manera, cómo se fueron estableciendo los lugares principales de dominio y de definición del territorio de Maliayo. Bueno, siempre se habló de que, y es bien conocido, que el territorio maliayés gozó de una gran riqueza productiva en el sector agropecuario, esencialmente, que era lo que importaba a las sociedades preindustriales. Las razones que se invocan pues son también sobradamente conocidas. Pues una orografía muy amable, no se supera en ningún punto del concejo los 600 metros de altitud, unos espacios llanos de topografía horizontal, marcados por las rasas costeras, los territorios de les Mariñes, y sobre todo ese gran canal, ese gran cauce que define el valle central de Villaviciosa y marca los lugares que al final acabarán siendo principales en la organización del territorio maliense. Ese territorio está muy bien definido por las sierras litorales, que lo separan del surco prelitoral, el gran eje conductor de la Asturias centro-oriental, y detrás la cordillera Cantábrica. Hay dos aspectos de orden estratégico que caben señalar en este espacio. Uno es, evidentemente, la ría, el papel conductor de la ría de Villaviciosa, el estuario, que hoy en día hasta se encuentra ya muy rellenado pues, por las colmataciones térreas, pero que en otros tiempos jugó un papel mucho más destacado en su relación con las comunicaciones marítimas. Es un estuario, pues es el estuario de mayor importancia de cara a la navegación, tipo de navegación que se hacía en los tiempos pasados, entre la bahía de Gijón y la bahía de Santander. Sin duda alguna es la ría con mayor potencial para el tráfico de cabotaje marítimo de la costa centro-oriental de Asturias. Y esto está muy bien destacado ya en esos dibujos tan gráficos y tan pintorescos que Pedro Teixeira hizo en el año 1634, a principios del primer tercio del siglo XVII, y donde la ría aparece ocupando prácticamente todo el eje de lo que será el concejo de Maliayo, incluso extendiéndose hasta el mismo Oviedo y los concejos interiores, en una irrealidad que la cartografía mantuvo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, evidentemente por errores de localización. Bueno, volviendo otra vez a retomar el tema de la riqueza de Maliayo, que provocó que su nombre fuese sustituido precisamente por esa riqueza ubérrima en el pasado. Bien, es sobradamente conocido, pero queríamos saber en qué medida esa riqueza era comparable a la de otros concejos y espacios asturianos. Decidimos tomar como fuente el Catastro de Ensenada del año 1753, el proyecto de única contribución, para tener unos datos aproximados de cómo era la producción de riqueza en aquel tiempo. Es verdad que es una fuente relativa, que hay datos erróneos, de hecho, falsificados. De hecho, en el concejo de Villaviciosa pues hubo de repetirse porque se ocultaron numerosos datos sobre la productividad del concejo y de las propiedades, pero es un problema que es generalizado a todos los demás concejos. Bueno, aquí en este gráfico podemos ver en esta circunferencia la dedicación del suelo en aquellos tiempos, calculando pues, cómo se repartían los distintos cultivos. Vemos que los pastos ocupan una extensión enorme en la distribución del terreno. Es muy importante también el labrantío y en menor medida ya pues, el arbolado y los frutales. En este cuadro no está representado la masa forestal porque tenía otro rango en la conceptuación de la producción. Pero lo más interesante es cuando comparamos estos datos
con otros concejos del centro-oriente de Asturias que tienen unas dimensiones similares en tamaño al de Villaviciosa. Nos estamos refiriendo a los concejos de Piloña, de Caso y de Llanes. De alguna manera, la alineación Villaviciosa-Piloña-Caso marca un gradiente topográfico a lo largo, a través de toda Asturias, de toda Asturias, desde la costa hasta la cordillera Cantábrica. Y aquí vemos en este gráfico de barras cómo Villaviciosa, que está representado por los gráficos, por las columnas en rojo, destaca enormemente tanto en el labrantío como en pastos. Prácticamente viene a duplicar la producción en ambos campos respecto a los concejos de Llanes y Piloña, que son los que más destacan, puesto que Caso se queda un poco más relegado, al menos en el labrantío. Sin embargo, el número de cabezas de ganado pues ya no destaca tanto. Quizá esta diversidad, esta dualidad en que haya tantos pastos pero no haya tanto ganado, quizá esté explicando aquí la presencia de ganado foráneo, que es también bien referenciado documentalmente, los ganados de Casinos y de las tierras de los valles altos de León, Valdeón, La Maraña, que venían a invernar en el actual concejo en las tierras de Maliayo. Estas buenas condiciones de producción se transmiten también tienen su reflejo en el número de población existente. Y resulta que Villaviciosa, que entonces a mitad del siglo X, a finales del siglo XVIII, que es donde disponemos de un censo un poco más exacto sobre el número de población de ambos de estos territorios, Villaviciosa contaba con más de 15.000 habitantes, mientras Piloña andaba por poco más de 11.000 y Llanes 12.000. Es decir, pues también aquí destaca la capacidad de Villaviciosa para asimilar una mayor población. Y esto queda reflejado en los habitantes por kilómetro cuadrado y también, pues, lógicamente, en la adjudicación de tierras por habitante, donde pues, vemos claramente que Villaviciosa tiene casi un 50% más de tierras por habitante que los concejos de Piloña y Llanes. De alguna manera, esto que estamos comentando tuvo su incidencia a través de los tiempos anteriores a esta obtención de datos, porque las sociedades del pasado, las sociedades humanas del pasado, vivían sobre todo de la producción agropecuaria. Y si rastreamos en los primeros datos sobre el poblamiento establecido en todos estos concejos, vemos que Villaviciosa destaca por tener 9 castros frente a Piloña, que solo tiene 6, y Llanes y Caso 1 en ambos casos. Pero es que además esta gran cuantía de castros también se queda en relevancia respecto al concejo de Gijón, donde solamente son conocidos 4 castros. Así es que podemos aseverar que las propicias condiciones productivas del terreno del concejo de Villaviciosa facilitó una mayor riqueza y una mayor densidad de población a lo largo de todos los tiempos. Bueno, la presencia humana en el concejo de Villaviciosa es muy antigua, como en casi todas las tierras litorales de Asturias. Pero no vamos a partir de ahí. Vamos a centrarnos más en la aparición de las primeras sociedades productoras a finales del Neolítico, allá por finales del quinto milenio antes de Cristo, y que continuaron con unas formas de vida culturales más o menos estables hasta el segundo milenio antes de Cristo, que comienza la Edad del Bronce. Esos casi 3.000 años están focalizados por las sociedades que llamamos megalíticas, los constructores de túmulos y de grandes sepulturas. Sabemos que en Villaviciosa hubo decenas de estas construcciones. Sin embargo, en la actualidad muchas han desaparecido, otras están difusas en los terrenos, son de difícil localización. No obstante, haciendo un balance de la localización de esas necrópolis funerarias, podemos ver que se concentran en dos grandes espacios. Uno, el de las marinas occidentales y orientales, las rasas de Luces, las rasas de Oles, las rasas de Agüero,
También esa subida ligera del terreno por la Sierra del Gobernador, y luego otras necrópolis ya de más altura que se localizan en el cordón de las sierras litorales, en la Sierra de la Cima y sus estribaciones. No hay una especial vocación por la ubicación de estos cementerios, de estas sepulturas, en lo que será luego el espacio central de ocupación humana en el valle y en el estuario de Villaviciosa. Vemos que hay una gran dispersión de la localización de estas necrópolis, y solamente en las sierras, en los montes más escabrosos del sureste, se ven algunas manifestaciones tumulares. Alguna pequeña cerca de la desembocadura. Y un hecho excepcional, apenas todavía conocido. Unos sondeos que efectuamos en el emplazamiento de la Corolla, en Castiello, en Abast, que estaba referenciado por José Manuel González como un castro, dieron a la luz una cronología de mitad del cuarto milenio antes de Cristo. Es un poblado pequeño, fue un poblado pequeño, prácticamente es una plataforma terrazada de unos 400 metros cuadrados que circuye un pequeño altozano dominante del fondo del valle de Villaviciosa, y del que sabemos poco más. Pero es muy posible que estemos ante un primer asentamiento de cierta relevancia para los cánones de aquella época en el valle de Villaviciosa. Desde luego es casi un ejemplo único actualmente en Asturias. Los rasgos de estas necrópolis, los rasgos físicos, presentan pues, una monumentalidad. Se construyen grandes túmulos en la mayor parte de los casos, grandes acumulaciones de tierra y de piedra, en cuyo centro pues, se situaban las cámaras funerarias. La importancia de estas construcciones reside sobre todo en que monumentalizan el paisaje. Son hitos territoriales en la conformación del espacio y su atribución jurídica a unas determinadas sociedades. Es decir, estos pequeños grupos humanos, a través de estos monumentos, reflejaban la posesión de unas tierras y de un paisaje domesticado. Hemos de pensar que el tipo de economía que practicaban, esencialmente ganadera, itinerante, entre los diversos pastizales y posibilidades que ofrecían los terrenos que se iban conquistando y colonizando, implicó pues, grandes trabajos de deforestación. Sabemos por otras referencias de la cordillera cantábrica que en esta época, entre el quinto y cuarto milenio, entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, la caída de la masa forestal es de aproximadamente el 50%. Esto es debido pues, a los trabajos de tala y quema que entonces se practicaban para abrir campos abiertos. No conocemos el tipo de hábitat porque nos han investigado y porque los vestigios que quedan son muy frágiles. Pero podemos darnos una idea a partir de recreaciones que realizamos en algunos asentamientos de la cordillera, como esta de la Braña de Busián, de cuáles podían ser las características de estos hábitats. Pequeñas comunidades que practicaban una agricultura incipiente y el pastoreo extensivo sobre el territorio en campos abiertos o terrenos adhesados. Todo ello completado con los recursos marítimos y la caza, sin lugar a dudas. La distribución de los túmulos, de las necrópolis tumulares, nos da pie para sostener cómo era la utilización de este territorio. Vemos cómo las tumbas, las sepulturas existentes en las zonas costeras pueden ser perfectamente aptos también para establecer las residencias, las zonas de hábitat, porque reúnen unas buenas condiciones habitables. No así las necrópolis que se encuentran en los cordales y en las sierras litorales. Lo más probable es que esto esté reflejando, esta dualidad de emplazamientos, esté reflejando una transterminancia y una circulación de los ganados entre el verano y el invierno, aprovechándose
en la época estival los pastos de altura que entonces dominaban, tras haberse ido deforestadas, las zonas cimeras, las eras cimeras de los cordales litorales. Esto, sin lugar a dudas, generó unos hábitos de circulación, unas rutas de comunicación entre ambos espacios, y también lo que habrían de ser unos derechos mancomunados en el uso de estos espacios, de estas sierras, que, es de señalar, prácticamente perduraron hasta la desamortización y las plantaciones luego forestales que tuvieron lugar a partir de mediados del siglo XIX. En estos tiempos hay otro elemento a tener en consideración muy genuino de Villaviciosa, como es la explotación del azabache. Sabemos poco de todo ello porque no se han hecho unas investigaciones a fondo, pero sí es sabido que estas minas de carácter artesanal, realizadas a la aventura, buscando los cortos y pequeños filones en los que el azabache aparece depositado, dieron lugar a la aparición de algún instrumento neolítico, en este caso un hacha de oles que parece ser encontró Tomás Noval, aunque su identificación y localización exacta pues, es un misterio. Miguel, al que tengo que agradecerle que me haya suministrado muchos datos de los que estamos exponiendo ahora aquí, con el que espero preparar todo esto más a fondo en un futuro, pues intentó rastrear este hacha, pero no hay una ubicación exacta de dónde pudo haber procedido, si es del interior de una mina. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que las minas estaban en explotación, porque sin ir más lejos, en la necrópolis del Monte Areo, en el concejo de Gijón, apareció una cuenta del collar dentro de uno de los dólmenes, una preciosa cuenta de collar de un azabache muy bien trabajado, que data del cuarto milenio antes de Cristo. Y es que el azabache ya en aquellos tiempos jugó un papel de prestigio. Era un elemento de una joyería quizá menor, pero que estaba imbuida de un gran significado simbólico y que sabemos por sepulturas del Hastal, del centro de Europa, que acompañaban a los ajuares de personajes relevantes en sus enterramientos. Sin lugar a dudas, el azabache tuvo que haber jugado un papel relevante en las comunicaciones, en el tráfico comercial, el pequeño tráfico comercial todavía de aquella época. Pero que estas comunidades no estaban aisladas y que tenían unas relaciones marítimas, queda demostrado por otra pieza también muy peculiar, de aparición reciente, y es la estela de Oles, que fue notificada, su hallazgo fue notificado por Adolfo Polledo, un explotador de las fincas de la marina de Oles. Es una pieza fantástica, de más de 1 metro de altura, en la que presenta una decoración de círculos concéntricos, cazoletas y canales, entre ellas. Es un tipo de decoración plenamente megalítica que tiene que ver pues, con ritos y cultos solares que entonces imperaban en estas sociedades muy vinculadas a la explotación primaria y estacional de los terrenos. Y es que esta pieza está imbuida de un sabor atlántico que encontramos en otras múltiples manifestaciones dolménicas y megalíticas del Atlántico europeo. Por ejemplo, tenemos el Gran Dolmen de Knowth, uno de los más grandes e impresionantes de Irlanda, donde vemos una vez más esos círculos concéntricos, espirales, que recuerdan al movimiento del Sol. Y, sin más lejos, también el del Valle de Kilmartin, en Escocia, con el mismo tipo de representaciones. Encontraríamos también en Galicia buenos ejemplos de este tipo de arte. Todo esto lo que refleja, evidentemente, son unas relaciones marítimas que en un estudio profundo Barry Cunliffe ha venido a revalorizar para esta época tan lejana del cuarto y del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, las condiciones van cambiando y con el paso del tiempo, y el siguiente estadio en el conocimiento del poblamiento antiguo de Villaviciosa lo representan los castros. Aquí se puede ver la representación sobre el territorio de los 9 castros censados en el concejo de Villaviciosa, quizá alguno más,
Miguel me recordaba uno que habíamos visto en el Concejo de San Martín de Vallés, en la parroquia de San Martín de Vallés, que luego pues, quedó aquí pendiente de representar. Una primera ojeada a la distribución de estos castros, vemos que en parte cambia la forma en que se ubican en el espacio. Porque hay una serie de castros, Castillo de Camoca, el Coroño en Fuentes, el Castillo de Morillón o el Campón de Olivar, que festonean y se insertan, se imbrican ya en lo que es el estuario y el Valle de Villaviciosa. Se mantienen otros un poco más periféricos que siguen circundando lo que es la banda de las planicies costeras. Una simultaneidad de ambas ocupaciones del territorio entre época neolítica y los castros hace ver que en ciertas áreas hay una convivencia de espacios, en el uso de espacios. Particularmente nos estamos refiriendo a las zonas de la Marina, tanto oriental como occidental, a ambos lados de la ría, en la que varios castros están inmersos en lo que eran las áreas tumulares de entonces. Es verdad que no hay una continuidad cronológica entre ambas ocupaciones, no se ha constatado nunca que la construcción de túmulos haya alcanzado el surgimiento de los primeros castros, pero lo que es indudable es que estaban explotándose los mismos espacios desde varios milenios anteriores a la presencia de los castros. El ciclo de los castros ocupa prácticamente todo el primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, no es un tiempo lineal en su vida, puesto que hay a partir de las investigaciones que realizamos, se ve que hay dos ciclos a lo largo de este periodo. Unos castros ocupan la primera parte de ese milenio, hasta el siglo VI aproximadamente antes de Cristo, pero entonces desaparece. Al menos eso ocurre con el castro de Camoca y el del Campón, en Olivar. Es muy posible que eso sea una situación bastante general en el concejo y reproduce pues comportamientos que son están bastante extendidos en el occidente europeo. No se sabe bien cuáles son las causas, pero muy probablemente se trate de un declive de las aristocracias entonces dominantes, un cambio en los circuitos de intercambios comerciales y lo que fue pues, una pérdida de poder de esas sociedades, de esas jefaturas locales. A mediados del milenio, digamos que no conocemos castros entonces habitados, al menos en los que hemos ido realizando investigaciones, pero a partir del siglo IV surgen nuevos poblados, esto se comprueba también en grandes áreas de Asturias, y en el caso de Villaviciosa ocurre con el castro de Morillón, que se crea entonces y no es simultáneo a los anteriores. Siempre se habló de la condición fortificada de los castros, su situación en terrenos elevados, pero no tanto. Realmente ningún castro del concejo supera los 300 metros de altitud y en su entorno siempre hay aldeas y lugares de poblamiento. Es decir, no estaban encastillados en zonas tan inaccesibles que se alejen de las zonas productivas. Aquí podemos ver, pues, en el Campón de Olivar, el carácter estratégico de su emplazamiento, dominando la bocana de la ría. Prácticamente el mismo dominio que presenta el Pico Castillo de Morillón, un poco más elevado, situado unos 150 metros más alto, pero que prácticamente se identifica con el mismo territorio. Las razones de estos emplazamientos elevados o relativamente elevados son de doble índole. Una, porque aprovechaban amplios espectros del espacio, desde las tierras más bajas a los aprovechamientos de pastos y de tierras de cultivo en ladera, así como también los bosques, y luego pastos en altura. Digamos que los castros parece que ocupan fajas altitudinales en el terreno que van desde tierras más cercanas al valle hasta las alturas de las sierras inmediatas.
Esa es una condición económica, pero a ello se uniría otra estrategia, que es la autodefensa de sus habitantes, de sus bienes, de sus casas. De alguna manera, sus fortificaciones son las primeras que conocemos en la historia de la ocupación del concejo y, de alguna manera, también anticipan esa condición fortificada que tendrá la Puebla de Maliayo y que representan la autonomía y la independencia de sus habitantes. En el caso de los castros, dado que había un buen número de ellos, pues también reflejan una cierta atomización del poder. Estas defensas son espectaculares, tienen un arraigo y una fuerza expresiva en el paisaje a pesar de los 2 milenios transcurridos desde su construcción, y así tenemos grandes taludes construidos con amontonamientos de ingentes cantidades de tierra, piedra, que seguramente estaban, según además comprobamos en el castillo de Camoca, coronados por empalizadas. Pero también había grandes murallas como la de Morillón, que tenían anchuras próximas en algunos casos a los 6 metros y recorridos longitudinales de 400 metros aproximadamente. No cabe duda que eran elementos que destacaban en el paisaje y señalizaban el poder ejercido por una comunidad sobre su entorno inmediato. Ya entonces estos poblados muestran un urbanismo sencillo pero planificado. Hay que tener en cuenta que son poblados de nueva planta, creados ex novo, y que su concepción aparejaba una organización y unas previsiones constructivas. El esquema es sencillo. Se construye un anillo defensivo. En este caso estamos tomando como referencia el Castro de Morillón, el anillo defensivo representado por la muralla, y tras ella, con los correspondientes canales de saneamiento, de drenaje y demás, y construcción de bancales sobre los que se asentaban las construcciones. Estas, dentro del poblado, tenían un carácter periférico, justo situados al abrigo de la muralla, y quizá algunas otras construcciones en su interior. Es un urbanismo que está un poco distante, es muy primario respecto a lo que luego se verá en la Puebla, pero que ya de alguna manera anticipa unos rasgos básicos que perdurarán en época medieval. Es importante también conocer las características de las casas, porque de alguna manera nos dan una base demográfica de la naturaleza de estos castros. Lo conocemos relativamente bien, tanto a través del castillo de Camoca como el Pico Castillo de Morillón. Son construcciones de planta oval o circular, levantadas sobre unos zócalos de piedra, a veces simplemente con postes sobre ellos o los postes intestados en el terreno, y esos postes de madera luego estaban unidos con un trabajo de cestería, de ramas entretejidas, que luego eran cargadas con manteados de barro y enlucidos, enlucidos blanquecinos a base de aguadas arcillosas. Luego las coberturas pues eran cónicas o a veces naviformes, según la planta de las propias casas, y estaban tapadas con paja, con material vegetal. Aquí tenemos algunas reconstrucciones propuestas para el Castro de Morillón y, curiosamente, sin que hubiese un conocimiento previo de ambas realidades, vemos que son muy coincidentes con las recreaciones que se hicieron en la granja de Boxer Hill en Inglaterra. Son casas que rondan los 20 metros cuadrados, son casas familiares, cuya superficie habitacional podía a veces casi duplicarse con el aprovechamiento del doblado, del sollado bajo cubierta. No se parecen, claro, a las casas que tendrán lugar, que se edificarán en la época del medieval en la Puebla, pero bueno, sí persisten todavía algunas técnicas en materiales constructivos, como es el empleo abundante de la madera. Bien, de los castros no solo debemos hablar de sus características internas, sino también de lo que representan en el paisaje. Antes hablábamos de que son sociedades, comunidades campesinas, esencialmente. Viven del aprovechamiento agroganadero forestal de las tierras circundantes.
Por ejemplo, aquí en el castillo de Camoca, que ocupa un elevado altozano en el centro del estuario, en el centro del valle de Villaviciosa. Aquí delante tenemos la aldea de Camoca. Su emplazamiento coincide con una gran perspectiva visual y podemos anticipar ya en buena medida cuáles podrían ser sus tierras de explotación económica. Tendríamos unos suelos ligeros que lo flanquean en la zona de la sierra y también el acceso a las tierras de vega, esa suave pedillanura que baja hacia el fondo del valle, y luego es el cordal del gobernador, podremos ver dónde se podrían aprovechar los pastizales y el bosque. Es una aldea, es un poblado con un gran dominio territorial y el acceso a fuentes, a recursos muy variados. Debemos de señalar aquí abajo la existencia de unas construcciones circulares, hoy totalmente desaparecidas entre las plantaciones eucaliptales, que representan seguramente pequeñas granjas exteriores al poblado, con un prototipo constructivo de huella en el paisaje que son bien conocidas en las Islas Británicas en la Edad del Bronce. Aquí podemos ver el área del poblado perfectamente demarcada por el circuito defensivo, plenamente oval, y otros aterrazamientos que lo protegían por los lados más accesibles. Hablábamos del aprovechamiento agrario. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues por la recuperación de semillas carbonizadas en el interior de los poblados. Aquí vemos algunos ejemplos de los frutos recuperados a través de cribado y excavaciones muy minuciosas, y podemos ver la presencia de mijo, de haba, no es el haba americana, evidentemente es el haba europea, llamada céltica, la escanda menor, no es la escanda, la espelta actual, sino es un tipo de escanda que todavía pervivió en cultivo hasta al menos el siglo XIX en algunas áreas asturianas, la presencia de avena, cebada, la bellota de roble y el guisante. Bueno, todo esto indica que hay una producción agrícola intensiva porque se combinan cultivos de verano, de ciclo largo, de invierno de ciclo largo, cosechados en verano, como la escanda y la cebada, junto a unos cultivos de ciclo corto, llamados tremesinos, que se siembran en primavera y se recogen en verano, como son el mijo y la avena. Es verdad que a veces la avena puede ser parasitaria, pero su abundancia en todos los silos que hemos ido sondeando en el Castro de Morillón evidencia que hay una intencionalidad en su presencia. Este doble ciclo de cultivos, que prácticamente permanecerá vigente hasta la introducción del maíz, donde genera ya una mayor intensificación productiva, es entonces, en la época castañera, cuando aparece gestada y consolidada. Además está el cultivo de leguminosas, como el guisante y el haba, cultivos hortícolas seguramente, y la recogida de bellota. Entonces, aunque es conocida la presencia del castaño, no se sabe del aprovechamiento de su fruto, algo que es general en toda la cornisa cantábrica y en prácticamente la península ibérica. Quiero yo decir que estamos ante la explotación de terrenos extensivos, son cultivos de secano en esencia, seguramente aprovechando las suaves laderas que rodeaban a los enclaves, y en la que habría tierras en explotación, tierras en barbecho, tierras en pastos. Vemos aquí una recreación de un Hilford, que es el equivalente castreño de los hábitats de Escocia y de Bretaña, y vemos que el modelo, tampoco en este caso había un conocimiento de las recreaciones en ambos casos, vemos que el modelo de ocupación del espacio es bastante similar. Sabemos que la economía estaba completada con una cabaña ganadera variada, en la que predominaba el ganado vacuno, algo singular respecto al resto algo singular junto con otros asentamientos cantábricos respecto al resto de la península ibérica, incluso el noroeste en Galicia, y seguido pues el ganado menor como cabra, oveja, el ganado porcino y también algo de ganado caballar.
Pero claro, los castros, el tamaño de los castros no es el mismo. Y eso quiere decir que tampoco sus funciones o el rol que desempeñaban puede ser equivalente. Aquí tenemos la representación de dos castros del concejo en fotos del vuelo americano. Hoy en día prácticamente no se pueden ver porque bien fueron destruidos como el de Tazones o bien se encuentran bajo una densa masa de eucaliptos, como es el castro del Cerco de la Barquerona e incluso el mismo de Tazones. Pero podemos ver que, así como el castro de Tazones llega prácticamente a una hectárea de superficie, el del Cerco de la Barquerona tan solo tiene unos 2.000 metros cuadrados, que es que su capacidad poblacional es muy distinta y, por tanto, su rol en el rango de las poblaciones también ha de serlo. Buena parte de los castros del concejo son de tamaño, vamos a decir, modesto. Aquí tenemos pues, varios de ellos representados. Además, obedecen a un patrón constructivo bastante uniforme, que es la construcción de una plataforma, la elevación de una plataforma mediante taludes y rellenos dentro de la que se hará, son pequeñas motas sobre el relieve, dentro de la que se hará el hábitat. Vemos que son superficies pequeñas, de media hectárea, 3.000 metros cuadrados. Bueno, el del Curviello parece que se acerca algo más a la hectárea. Y es un patrón constructivo bastante moderado, de tamaño moderado. Descuellan en ese panorama el antes mencionado castro de Camoca y el de Morillón. Aquí realizamos una comparación aproximativa de lo que era el castro de Morillón respecto a la Puebla de Maliayo. La escala no es muy equivalente, no es muy fija, pero bueno, entre ellas, pero bueno, da una idea de la diferencia de tamaño. Suponemos que el castillo de Morillón pues, podía llegar a tener cerca de 3 hectáreas, según se compute un terreno, un recinto exterior que apenas fue indagado, y mientras sabemos que la villa pues, tiene prácticamente el doble de superficie. Y lo mismo ocurre con sus perímetros defensivos. Pero bueno, dan una idea de en qué medida estas construcciones, estos poblados, anticipan por su rol, por su rango, lo que luego habrá de ser una construcción de una Puebla, de la Puebla medieval. Es importante, por tanto, considerar de qué población estamos hablando cuando nos referimos a los hábitats castreños. Son cifras las que se pueden estimar convencionales, a partir de rangos establecidos en estudios similares en múltiples sitios. Se estima que los rangos de hábitat de estos poblados, mientras no se excaven por completo, se mueven entre los 100 habitantes como mínimo, aproximadamente, y un máximo de 200, que generalmente suele ser una cifra mucho más distante de lo que debería ser la real. A partir de las superficies de estos poblados podemos ver que la mayor parte de ellos pues, se movían en medio centenar de habitantes, en el mejor de los casos, casi seguro. Y solamente algunos castros, como antes comenté, especialmente Morillón y a lo mejor también Tazones y Curviello, podían superar el centenar de habitantes. Entre todos, rondarían un mínimo de 1.000 habitantes, podemos suponer un caso optimista, y mucho más optimista es que hubiera 2.000, cosa francamente poco probable. Pero es que además hemos de tener en cuenta lo que antes mencionamos, que estos castros no corresponden todos a la misma época. Básicamente, sabemos que hay unos que desaparecen a mitad del milenio y entonces surgen otros. El problema es que no sabemos cuántos de ellos efectivamente pasaron por el mismo proceso y ni siquiera sabemos cuál es su cronología exacta. Pero podemos admitir, si dividimos en dos grandes bloques los castros conocidos, podemos asumir que la cifra poblacional de todos ellos a lo largo de ese primer milenio podría ser entre 500 y 1.000 habitantes. Claro, es una cifra pequeña, porque si acudimos a una referencia bastante fiable, que es el censo de Plinio, que se realizó a mediados de la segunda mitad del primer siglo después de Cristo, podríamos, que entonces consideraba que Asturias podría tener entre 150.000 y 200.000 habitantes, al territorio actual de Villaviciosa pues le corresponderían entre 3.000 y 5.000, al menos. Quiere decirse que
habría un déficit poblacional de no menos de 2.500 habitantes y tal vez, en el mejor de los casos, de 4.000. ¿Dónde estaban residiendo esa población? Pues hemos de pensar que en granjas abiertas. Es decir, que el modelo de castros vale para considerar que una parte de la población estaba pero que el fondo demográfico general estaba en terrenos abiertos. Esto abre pues, interesantes expectativas de cómo estaban organizadas estas sociedades y si estos castros representan la residencia de unos poderes, de unas familias dominantes que ejercían ese control sobre el resto del territorio confinante. El modelo de sociedad que entonces se propugna, prácticamente en esta parte de Europa occidental, pues defiende, al menos cuando estamos hablando de poblados de este tamaño, la existencia de pequeñas jefaturas muy acomodadas o condicionadas por las comunidades en las que ejercen esa ostentación de poder. Comunidades, por otra parte, seguramente unidas por lazos sanguíneos, parentales, en un modo de sociedad, una forma de sociedad muy parecida a las sociedades clánicas que se conocieron históricamente. Bueno, un mero ejercicio de cómo estos poblados se reparten el territorio actual de Villaviciosa, y se ve que mientras unos castros se distribuyen en bandas a lo largo del litoral occidental, pues heredando aquellos viejos pastizales neolíticos y de acceso a las sierras litorales, otros se distribuyen por el centro, y son curiosamente estos castros que están, al menos algunos de ellos, los que tendrán un mayor rango. Nos referimos al antes citado también del castro de Camoca y al de Morillo. Quedan algunos otros hacia las marinas orientales. Y lo que sí llama la atención es que al menos el espacio que concierne al valle y estuario de Villaviciosa, el castro de Morillo emerge en la segunda mitad del del primer milenio antes de Cristo, como el gran centro territorial que entonces estaba vigente. Un centro posicionado en el tercio final de la ría, dominando perfectamente su bocana y controlando, como luego veremos con algo más de detalle, las zonas de paso, las principales zonas de comunicación, de acceso al estuario, tanto desde el oriente como desde el oeste. De esas relaciones comerciales nos hablan algunos productos escasos porque no se escapó tanto y porque la perduración de elementos significados, objetos materiales significados, no es fácil en los yacimientos arqueológicos. Aquí podemos ver algunos de ellos, pinzas de depilar, broches, un anillo, bueno, que reflejan, todo ello datado en el siglo VIII o VI, entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, que reflejan una cierta suntuosidad en estos habitantes, es decir, en este caso del castro de Camoca. No estamos solamente ante productores campesinos, sino también que hay una ostentación de riqueza y que quizá aluda precisamente a una cierta diversificación social y la presencia de ciertas jefaturas. Un ejemplo también de esos tráficos comerciales es la presencia de los primeros lingotes de hierro que se conocen en la región. Entonces, en los siglos VIII, VI antes de Cristo, no hay constancia de que el hierro se produjese en los talleres metalúrgicos locales. La perduración de estos circuitos de comercio, tenemos también en estas cuentas vítreas, estas cuentas de collar hechas con vidrio, cuya distribución se atribuye al comercio púnico a lo largo de las costas atlánticas y que fueron encontradas en el castro de Morillón y abren sin duda pues, la relación al contacto con la navegación de cabotaje y la presencia de embarcaciones en la ría de Villaviciosa. Esta es una imagen tomada prácticamente desde la bocana y aquí se sitúan algunos de los castros que serían visibles para aquellos navegantes que se adentraran en el canal de la ría, ofreciendo un paisaje humano y amable para su hospedaje y el intercambio de los productos comerciales.
Aquí vemos una pequeña recreación de un pecio de un barco de la Edad del Bronce y que ofrece algunas de sus características básicas. Pequeños barcos con un tonelaje moderado, pero que estaban muy habilitados para la navegación marítima. Buen reflejo también de esas relaciones atlánticas de las que hablábamos son los calderos de bronce. Aquí vemos algunos señalados de Cabárceno, en Cantabria, y otros de las Islas Británicas. No hay en Villaviciosa, de eso no se han conservado íntegros, pero sí parte de sus elementos, que son las planchas roblonadas, los remaches de bronce que unían las distintas láminas. Aquí vemos diversos vestigios aparecidos en el castro de Camoca. Estos calderos tienen una gran importancia en la simbología de las sociedades de esta época. La Odisea, por ejemplo, narra cómo los simposios, las reuniones, los ágapes de representación social se hacían en torno pues, al consumo de vino y al consumo de carne que se cocinaba, se preparaba en grandes calderos de bronce. Esto nos habla una vez más del carácter simbólico y estatutario que tenían las jefaturas que dominaban estas sociedades. Y volvemos otra vez hacia el ciclo del azabache. En Camoca se encontró un pequeño taller con algunas piezas descartadas, una pequeña cuenta de collar, un engaste semicilíndrico decorado con unas estrías y tabletas de azabache en bruto sin trabajar. Nos da mente de que a comienzos del primer milenio antes de Cristo el azabache estaba explotándose. Probablemente, claro, tendrían que haber sido en las minas, en alguna de las minas localizadas en la marina de Villaviciosa. Justamente aquí hay un castro muy simbólico, el Cerco de la Barquerona, un pequeño emplazamiento que se encuentra inmerso en el seno de todas estas explotaciones de azabache. Quizá algún día la excavación de este castro nos arroje alguna luz más importante sobre la explotación y el trabajo de este material que también a lo largo de este periodo jugaba un papel importante en el intercambio comercial por su singularidad y por el contenido, por las atribuciones culturales y simbólicas que entonces ya tenía. Bien, pasamos a otro estadio y es el de la presencia romana. En la conquista romana aparejó diversas consecuencias para la población autóctona de Asturias. El comportamiento es desigual. Lo que sí sabemos es que ese centro principal, ese centro referencial del poblamiento, que era el Pico Castillo de Morillón, desaparece. Desaparece justo con fechas carbono 14 en ese tránsito de milenio. Y no puede ser invocado a otra causa que la presencia militar romana. No es el único caso en la zona centro-oriental de Asturias, puesto que también el castro de Caravia, de una cronología igual a la de Morillón, fue también abandonado. A partir de ahí es poco lo que sabemos de la presencia romana en el actual territorio. Sabemos que, por las referencias de los autores clásicos, que Villaviciosa pertenecía al sector, vamos a decir, más oriental de los Lugones transmontanos, el gran pueblo que ocupaba el terreno de Asturias comprendida entre el Sella aproximadamente y el interfluvio entre los ríos Nalón y Narcea. Al otro lado de Narcea estaba el otro gran grupo, el otro gran populus, que eran los pésicos. Nos indican los historiadores que el centro de los Lugones estaba en Paelontium. Su localización es desconocida, porque si bien los filólogos establecen que su reducción a la actual toponímica, al actual Beluenzo, es modélica, no ofrecería ningún reparo, lo cierto es que en Beluenzo, situado sobre la actual villa de Infiesto, en el concejo de Piloña, lo cierto es que en Beluenzo nunca se encontraron vestigios romanos.
Claro, esto no impide que pueda haber existido ese centro administrativo. Pensemos que los romanos organizan la escala administrativa básica del territorio en las civitates. No sabemos prácticamente mucho sobre la localización de las civitates en el territorio actual de Asturias. Se mencionan, en el caso de los pésicos, se menciona este caso de Belluenzo o Peloncium, que podría ser uno de ellos, y también el otro sitio destacado sería Lucus Asturum, pero su fundación es al menos igual que Belluenzo, en el siglo II después de Cristo. Eso parece, por tanto, que Villaviciosa queda comprendido en estos dos grandes núcleos, entre Belluenzo tal vez, o Lucus Asturum. Quizá antes el área de influencia de Nuega, el Oppidum Nuega en Gijón, tuvo una mayor incidencia en lo que fue la organización del territorio del centro-oriente de Asturias. Pero hay otras pruebas arqueológicas que invitan a considerar que Villaviciosa en el terreno de Maliayo tuvo un indudable protagonismo en la ocupación romana. Unos son los restos arqueológicos de Puelles, mal conocidos, excavados allá por los años 20 del siglo pasado por José Fernández Menéndez, pero sabemos que es un establecimiento importante, de una clase dirigente, sin lugar a dudas, porque reproduce el modelo de las villas mediterráneas, con un patio porticado, con la existencia de termas. Es muy posible que por su ubicación en el fondo de valle, con un terreno bien soleado y accesible a los mejores terrenos productivos del interior del valle de Villaviciosa, fuese una vila agropecuaria, un gran fundus que se dedicaba a la explotación de las tierras. Pero puede ser también que fuese una mansio itineraria vinculada a las redes de comunicación terrestres. Y, ¿por qué no?, también ser un centro administrativo. No hay que perder de vista que esta villa es la más destacada, al menos en el conocimiento que tenemos actualmente, en toda la Asturias oriental. Así que cabe que se le pueda atribuir un cierto protagonismo en las relaciones de poder y de la centralización administrativa del territorio. Hay otro centro, el de Rodiles, mal conocido, pero que parece que en esta época es cuando tiene un surgimiento. Luego hablaremos un poco más detenidamente de ellos. Es interesante reparar en una lápida, la lápida de Grases, que hace alusión a los lugones arganticaenos. Se le dio a este grupo, los arganticanos, un significado de una organización con un contenido étnico. No está nada claro qué significan los lugones arganticanos. En principio, parece que nos están indicando por el significado de estos nombres, que eran los arganticaenos, los brillantes, los más elegidos o más destacados entre los lugones, que ya de por sí aluden a la brillantez del término lug en relación con la divinidad pancéltica Lug, que es el dios de la luz, por así decirlo. Es muy posible que estemos ante un grupo aristocrático, un grupo aristocrático local, esas familias destacadas que a partir después de la conquista y del sometimiento y de la colonización romana, el sometimiento de los astures, empiezan a desempeñar un papel intermediario entre las pequeñas comunidades de aldea y el poder romano. No en vano, esta lápida pues, aparece muy cerca de la villa de Puelles. Quizá estemos ante un grupo local que está emergiendo, que está adquiriendo un poder precisamente en esa relación con la presencia administrativa romana en aquellos tiempos. Además, los lugones arganticaenos se vinculan claramente con el topónimo Argandenes, la localización de Argandenes. Posiblemente estemos ante un toponomástico. No sabemos si son los mismos arganticaenos, si unos pasaron a otro lado o a la inversa, pero nos hablan de unas relaciones de poder en el espacio
que involucra no solo a Villaviciosa, sino también al traspaís, en este caso correspondiente a las tierras piloñesas. Además, en Argandenes han aparecido restos arqueológicos de atribución romana que apuntan a una cierta importancia. Lo que parece claro es que Villaviciosa, a partir de estos vestigios, ocupa un papel relevante en lo que es el territorio de los Lugones orientales, lo que antes decíamos, entre el Sella, o el cordal de la cordillera del Pienzo, del Sueve, y la Asturias central. Aquí tenemos la importancia topográfica de la vía prácticamente ocupando el centro del valle de Villaviciosa, con sus ramificaciones principales tanto hacia el interior asturiano, como hacia la zona costera, no muy lejos de donde pasaba el camino que a través del Collado de la Cruz, el camino antiguo, llevaba a la marina gijonesa. Aquí vemos algunos de los vestigios que recalcan la importancia constructiva que tuvo este asentamiento. Y respecto a Rodiles, que antes dejamos iniciada su explicación, son restos diversos los que se han ido identificando, que a un poblamiento de bastante extensión, cuya cronología se remonta sin duda a época romana, pero claro, la dominación romana ha durado 5 siglos. No sabemos cuándo se inicia este centro de habitación, que además tuvo una continuación tardoantigua e incluso en los primeros siglos medievales, como ejemplifican este ajuar de materiales militares de raíz visigoda, incluso podrían ser de atribución merovingia por sus características formales, y otra serie de objetos de uso personal, una vía de cinturón, una aguja de cabello, y que indudablemente, al menos las primeras, aluden a la presencia de cuadros militares. Estos vestigios que luego mencionaremos un poco más detenidamente en relación con el monte de Rodiles, donde se atribuye su aparición. Aquí podemos ver, por ejemplo, un pilum, un hacha francisca, una punta de lanza. Remiten claramente a un componente militar, pero este tipo de ajuar, aunque se alude a la presencia de la fortificación, recuerda más a al propio de unos enterramientos funerarios de determinados personajes militares. Y los desaparecidos restos de la Griega, un edificio singular con un edículum, que remite también a una época tardorromana al menos. Quiero recordar aquí a un antiguo amigo, conocido, un personaje, una personalidad en el concejo de Villaviciosa, Mundo Collada, tristemente desaparecido, que allá por los finales del siglo pasado, en un pacto de legislatura, promovió un estudio intensivo del área de poblamiento de Rodiles, con el fin de revalorizar su conocimiento y su investigación, y que, pasados los años, pues quedó en nada. Ningún estamento gubernamental pues se ocupó de perseverar en la indagación de este importante núcleo de poblamiento de la antigüedad en Villaviciosa. Bueno, aquí hacemos un poco más de hincapié en la posible fortificación del monte de Rodiles. En la actualidad quedan restos de las cimentaciones de un muro, su derrumbe, que puede seguirse prácticamente en toda la corona del monte, y desde el que se dominaba el acceso a la barra de la ría y todo el control de la navegación de cabotaje. Puede ponerse en relación este enclave con el dominio visigodo, sin lugar a dudas, y las campañas que Leovigildo realizó en el 574 contra Cantabria, además el terreno de Cantabria, y que seguramente concernieron también a Asturias, y que tenían por objeto el control comercial de la navegación y también la protección frente a la piratería que entonces asolaba de alguna manera el espacio marítimo cantábrico. Diversos indicios indican la importancia que todavía, a pesar de la caída del Imperio Romano, la navegación mantenía en aquellos tiempos. Llegada de productos norteafricanos y del Próximo Oriente al puerto de Gijón. Y en este contexto, pues sin duda alguna,
la fortificación de la barra de la ría tiene por objeto proteger y amparar el tráfico comercial que entonces todavía estaba vigente. Y haciendo una valoración de conjunto de estos dos grandes periodos en los que el poblamiento se acerca y se instaura en el espacio central del concejo, del territorio, siendo lo que es el estuario y el valle de Villaviciosa, pues hacemos esta pequeña recreación de la construcción del territorio. Podemos ver en la lámina superior la repartición de los poblados castreños y cómo el gran tamaño del castro de Camoca y después el de Morillón, después secuenciados en el tiempo, dominan prácticamente todo el estuario y el valle, uno más al interior y otro canalizado más hacia la parte final de la ría. Y otros castros, especial mención puede tener el de Tazones, que es también relativamente grande, se vincula indudablemente a su fondeadero, donde ya sabemos que hay una presencia de pescadores en el siglo XIII. Sin duda, Tazones también, esa rada, tuvo su apoyo precisamente en la protección y en el apoyo a la navegación de cabotaje. Entonces, vigente. Y otros castros pues ya se alejan de alguna manera de ese espacio interior, a no ser el del Campón, que también, cuando todavía el de Morillón no existía, estaba muy próximo a la bocana de la ría. Marcados en amarillo están las principales rutas de comunicación, que sabemos son muy antiguas, están documentadas en época medieval, pero que un análisis en el espacio nos hace ver que su uso es muy anterior. De hecho, buena parte de los castros, especialmente los que se sitúan una vez más en el centro del estuario y de la ría, están flanqueando y muy próximos a esos corredores principales que acabaron marcando la articulación del territorio también en el concejo. El paso al siguiente estadio, la época romana y época medieval, volvemos a encontrar cómo los principales centros están ahora sí ya de una manera definitiva en ese entorno del estuario y de la villa, y de la ría. Tenemos por un lado asentamientos interiores, como es el de Puelles y el costero de Rodiles en época romana, y esa dualidad prácticamente se mantiene en época medieval con el castillo de Huetes y las fortificaciones de Rodiles, aunque no sabemos en qué medida ambas llegaron a coincidir en el tiempo. El castillo de Huetes, que sondeamos en un momento inicial de las investigaciones de los castros en Villaviciosa, sospechando que pudiera haber habido una ocupación de la Edad del Hierro anterior a la ocupación medieval, apunta a una cronología al menos del siglo VIII, con presencia de cerámicas de influjo tardo-antiguo y una vigencia hasta el siglo XIII. Su desaparición ha de estar vinculada obviamente a la creación de la Puebla, y hay que tener en cuenta muy especialmente que este castillo se encuentra prácticamente en la intersección, al igual que luego lo sería la Puebla, de la ruta marítima de acceso a las tierras villaviciosinas, la ría, y el paso terrestre de este-oeste o incluso su enlace hacia el sur por el concejo. Bueno, pues claro, lo que estábamos mencionando es que los castros, las fortificaciones de Huetes y Lugás, que el testamento, la permuta que el conde Piñolo realiza para hacer la fundación de Corias y que otorga estas fortificaciones de su posesión a la Real, marcan estas dos fortificaciones marcan digamos la prevalencia del poder sobre el espacio, sobre el territorio. No está claro que el castillo de Huetes, Castum, también llamado en época medieval, de Huetes, sea el de Santa María, mencionado en el territorio de Maliayo, pero tampoco hay que descartarlo. Entonces sosteníamos dudas porque es un enclave que ofrecía unas condiciones superiores en habitabilidad,
y en características constructivas a las que eran propias de las torres fortificadas que parece caracterizan a los enclaves del Conde Piñolo. Pero una revisión de una imagen antigua del castro, del castillo de Lugás, indudablemente sí, perteneciente al Conde Piñolo, nos hace ver que aparte de la zona cimera identificable con la torre, con el asentamiento más propiamente estratégico, hay una serie de taludes de gran tamaño que amplían las capacidades de la fortificación y que le dotan de unas mayores posibilidades, bien sean habitacionales o defensivas, y que de alguna manera vienen a asemejarlo también al de la Peña Castillo de Huetes, una fortificación con un enorme foso, hoy en parte colmatado, pero que superaba los 7 metros de profundidad, casi una veintena de metros de apertura de boca, y luego dos grandes espacios, uno culminante en el que se situaba la torre de control principal de la fortificación, y luego un espacio seguramente de hábitat para una guarnición o unas servidumbres dependientes de esas construcciones. Ambas fortificaciones, sin duda, son el antecedente inmediato de la fundación de la Puebla de Villaviciosa, y muy especialmente el castillo de Huetes, por las cronologías que nos aportaron las excavaciones. Y aquí antes aludimos a la importancia que los caminos tenían en la vertebración del territorio, y no queremos dejar de hacer alguna alusión, especialmente porque Miguel reparó mucho en ello, Miguel González Pereda, y planteamos aquí este elemento de análisis, que es el camino Casín, el camino de Tarna o del Sellón también llamado, y que ponía en conexión las tierras costeras de Maliayo con los altos puertos de la cordillera en el concejo de Caso. Es un camino mal conocido. Guillermo Mañana lo estudió desde una perspectiva más bien etnográfica, montañera. Reúne unos patrones constructivos que no son muy ajenos a los de la época romana, al menos de la tardoantigüedad. Eso es quizá de un momento tardío dentro de la ocupación romana, incluso medieval. Habría que estudiarlo más a fondo. Es un camino que va siguiendo la vía Cava, se adentra en el concejo en las tierras de Cabranes, muy cerca del castillo de Torazo, y prosigue cruzando Piloña, muy cerca también de Beluenzo, la posible Pelontium, y se mete a través de la sierra al Cordal del Sellón, un trazado en altura, ya digo, con unos rasgos muy similares a las vías romanas, y luego se interna a través del Valle del curiosamente, está festoneado, esos triángulos que marcamos, son fortificaciones medievales y torres que realizan el control del tránsito a lo largo de su recorrido. Bueno, pues por aquí, al menos en época medieval, pero quizás habría que pensar que en época romana esto ya estaba vigente, se realizaría esa migración, esa transhumancia de ganados desde los puertos de la cordillera a las tierras villaviciosinas que se conocen documentalmente, y que otros datos, a través de los análisis demográficos y de utilización del espacio que hemos hecho, avalan en una relativa importancia. El suministro de carne, de ganado y de ganado de monta también, era muy importante para el abastecimiento de los ejércitos en época romana, por ejemplo, pero también en las primeras fundaciones urbanas que tienen lugar en época medieval. Y sin lugar a dudas, por la ubicación de Villaviciosa y esta relación trashumante que estamos comentando, sin duda fue un elemento de riqueza a considerar, aparte de las rentas agrarias del labrantío y de los productos comerciales llegados por vía marítima. Vemos en este plano global cómo el poblamiento se va escalonando en el entorno de la ría. En Violáceo, pues los principales castros que podemos atribuir a la primera edad del hierro, la del hierro en general, el de Camoca, Morillón, Tazones, y luego cómo anteceden lo que luego será el romano de Puelles, Rodiles, y las ocupaciones medievales de Huetes, Rodiles también, y Lugas.
aquí representado todo ello de una manera cronológica, quizás con ese antecedentes en el que antes invitábamos a reflexionar, que era el de la Corolla, con esa viejísima cronología del cuarto milenio a partir de una fecha carbono 14, que quizá en un futuro pueda llegar a determinar en qué medida es exacta, relativa a una ocupación humana. Después tenemos la ocupación castreña de Camoca y de Olivar en el siglo VIII, VI a.C., seguramente en una cronología similar por las características constructivas que ha de tener el Castro de Fuentes, aunque nunca fue excavado. El Castro de Morillón, que centraliza entonces en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo la ocupación humana en todo el valle, y luego el paso al poblamiento de Puelles y de Rodiles, que vertebran prácticamente desde la Bocana hasta el final del valle la ocupación y el dominio del territorio. Finalmente, el castillo de Huetes pues anticipa de manera inmediata la fundación de la Puebla de Villaviciosa. El conocimiento en los tiempos más altomedievales de esa concentración de poderes, como antes comentábamos, es más frágil. De hecho, la documentación escasa, existente, fuentes documentales escritas, aluden a una fragmentación del poder, a una distribución de grandes propietarios que seguramente acaparaban ya un cierto poder, y en su dispersión además en un territorio mucho más amplio, que superaba los límites concejiles. Lo tenemos bien ejemplificado en los castillos del conde Piñolo, un conde que sin duda ejerció un dominio territorial en la zona, siempre lógicamente bajo el poder monárquico de la realeza, y lo tenemos también bien representado en las propiedades de Faquilo, que se reparten entre el concejo de Villaviciosa y de la isla, y especialmente, porque aquí ya no hay duda sobre su condición jerárquica, del obispo Gladila de Braga, que en el 863 deja constancia de una serie de propiedades en este espacio que van desde el concejo de Maliayo a tierras en el concejo de Nava, Piloña y en el concejo Casino. Es de llamar la atención escalonada entre Maliayo, Piloña y Caso, porque de alguna manera parece que van siguiendo precisamente esa ruta de transhumancia, de circulación de ganados que venimos avalando a lo largo de esta comunicación. Sin duda, estas propiedades escalonadas en la orografía, en el territorio, facilitaban precisamente los derechos al aprovechamiento de los pastos del ganado que entonces se estaba moviendo. Es curioso porque una distribución de tierras del mismo Gladila en el centro occidente de Asturias refleja ese escalonamiento, con propiedades en Oviedo, en Proaza y en el concejo somedano. En fin, reflejan un aprovechamiento económico del espacio a gran escala. Bueno, pues en esencia esto es todo lo que quería contarles. Creo que intenté demostrar que cuando la Puebla de Maliayo se funda, hay una larga tradición humana en la ocupación del espacio, y esa larga presencia humana se fue focalizando, fue pivotando precisamente con el paso del tiempo, a medida que las sociedades se hicieron más complejas, precisamente en el centro del valle y del estuario de Villaviciosa, con el surgimiento pues, de comunidades poder que galvanizaban, capitalizaban el dominio del territorio y el acceso a las fuentes de riqueza y de intercambio. Bueno, pues es todo. Gracias por su atención. Espero no haber sido muy pesado. Me hubiese gustado que hubiésemos partido intercambiando opiniones, porque al final dan un poco más de juego y de profundidad a lo que se expone. Gracias a todos. No. Vaya rollo que solté. Muy bien. Me fui encadenando ahí, balbuceando. No, déjalo para después, Paco. Vale. Vamos a comer porque Pilarín